Hoy nos vamos a meter de lleno en la historia de los que se quedaron fuera del sistema político español de finales del siglo XIX, un sistema que se diseñó para traer paz y estabilidad, pero que al final acabó creando unas fracturas tan profundas que marcarían a fuego todo el siglo siguiente. Pensemos en el sistema de la Restauración como si fuera un club privado, uno muy exclusivo. Solo había dos socios, que se iban turnando el poder amigablemente. Pero, ¿qué pasaba con todos los demás? ¿Con los que no tenían carne? Pues eso es justo lo que vamos a ver. Claro, si lo miras sobre el papel, el invento de Cánovas del Castillo parecía una maravilla. Una monarquía, dos grandes partidos, el conservador y el liberal, que se alternaban en el gobierno sin peleas, sin golpes de Estado, lo que se llamó el turno pacífico. Parecía perfecto. Pero aquí estaba la trampa, el truco del sistema. Toda esa calma, esa paz, no era gratis. Se conseguía a base de dejar fuera a propósito a una parte enorme de la sociedad. A todos aquellos que sencillamente no se veían representados ni por los unos ni por los otros. Y claro, ¿quiénes fueron los primeros en quedar fuera de la fiesta? Pues los enemigos de toda la vida de la monarquía. Los habían derrotado en el campo de batalla, sí, pero sus ideas seguían ahí muy vivitas. Por un lado teníamos a los carlistas. Después de la última guerra carlista, se refugiaron en la defensa a ultranza del catolicismo más tradicional y en un odio frontal al liberalismo. Por el otro lado, los republicanos, que todavía no se habían recuperado del fracaso de la Primera República. Estaban divididísimos, cada uno por su lado. Así era imposible plantar cara. Pero ojo, porque mientras los viejos enemigos intentaban reorganizarse, estaban haciendo algo completamente nuevo, una fuerza social potentísima, hija directa de la Revolución Industrial, el movimiento obrero, y venía para cambiarlo todo. Este mapa lo explica casi todo. España era un país de dos velocidades. Por un lado, un norte industrial que crecía en Cataluña y el País Vasco. Por otro, un sur inmenso, agrario, de latifundios gigantescos y jornaleros que vivían en la miseria. Y claro, de cada una de estas dos Españas iban a hacer una forma muy distinta de luchar. Y así, para la clase obrera, surgieron dos recetas, dos caminos que no podían ser más diferentes. Uno era el de la política, el de los sindicatos, el de la lucha paciente, representado por gente como Pablo Iglesias. El otro era el de la revolución ya, el de la acción directa, un atajo radical que sonaba muy bien en los oídos de los más desesperados. Es que las diferencias eran totales. Los socialistas de Pablo Iglesias montaron un partido, el PSOE, y un sindicato, la UGT. Su plan, participar en política, ir a las elecciones para conquistar el poder desde dentro. Los anarquistas, en cambio, querían dinamitarlo todo. Rechazaban el Estado, los partidos, todo. Su método era la acción directa, la lucha en la calle para destruir el sistema de raíz. Y claro, esta guerra de ideas se puede dibujar perfectamente en el mapa. El socialismo, que era más de organización, de disciplina, echó raíces en Madrid y en las zonas industriales y mineras de Asturias y el País Vasco. Mientras tanto, el anarquismo, esa idea de revolución y de reparto de tierras, pues arrasó entre los jornaleros andaluces y curiosamente también entre los obreros industriales de Cataluña. Por si el sistema no tuviera ya bastantes problemas, de repente le surgió un tercer frente, y este era muy diferente. Ya no eran movimientos que querían cambiar el gobierno, no. Eran movimientos que empezaban a cuestionar la idea misma de España como una nación única. En Cataluña, todo empezó con un movimiento cultural, la Renaixença, que buscaba recuperar y prestigiar la lengua y la cultura catalanas. La burguesía industrial lo vio con buenos ojos y se subió al carro. Eso sí, en sus inicios no hablaban de independencia, sino de tener más autonomía, más autogobierno para Cataluña, pero siempre dentro de España. Pero en el País Vasco, la historia fue completamente distinta. Allí la chispa que lo encendió todo fue la pérdida de los fueros tras la derrota carlista. Perder sus leyes propias fue un golpe tremendo. Y de ese sentimiento de agravio y de la industrialización masiva surgió una figura que lo cambiaría todo, Sabino Arana. Para que nos hagamos una idea de su pensamiento, lo mejor es leerle a él. Esta frase es muy reveladora. Arana construyó una ideología radical basada en la idea de una raza vasca pura, católica y superior, que estaba siendo contaminada por los obreros inmigrantes que venían de otras partes de España, a los que llamaba despectivamente maquechos. Así que para que quede claro, el punto clave es este. Aunque ambos los llamamos nacionalismos, el catalán y el vasco de Arana nacieron de forma opuesta. El catalán, de origen cultural, impulsado por la burguesía y que buscaba autonomía. Y el vasco, de origen racial, tradicionalista, católico ultranza y que desde el principio aspiraba a la secesión, a la independencia total.
Bueno, pues vamos a recapitular. Carlistas y republicanos por un lado, socialistas y anarquistas por otro, y ahora los nacionalismos. De repente, ese sistema tan estable, tan pacífico, se encontraba totalmente rodeado. La presión sobre sus muros empezaba a ser sencillamente insostenible. Es que solo hay que ver la cronología. El ritmo se acelera de una forma brutal. En el 79 nace el PSOE, 9 años después, en el 88, la UGT, en el 95 el PNV de Arana. Todas las grandes fuerzas de oposición se organizan en apenas 15 años. ¿Y entonces? Entonces llega 1897. Y pasa esto. El 8 de agosto de 1897, un anarquista italiano asesina a Cánovas del Castillo, al arquitecto, al creador de todo el sistema. El atentado fue un golpe brutal. No era solo el asesinato de un presidente, era un ataque directo al corazón de la Restauración. La violencia de uno de esos grupos marginados demostraba que el sistema era mucho más frágil de lo que parecía. Entonces, ¿con qué ideas clave nos quedamos? Pues primero, que la famosa estabilidad de la Restauración era un castillo de naipes, construido sobre la exclusión de muchísima gente. Segundo, que la oposición era de todo tipo y color, tradicionalistas, obreros, nacionalistas y lo más importante de todo. Aunque ninguno de estos movimientos consiguió tumbar el sistema en el siglo XIX, plantaron la semilla de todos los grandes conflictos, el social, el religioso y el territorial, que iban a hacer estallar por los aires la España del siglo XX. Y esto inevitablemente nos lleva a una última pregunta, una que nos trae hasta hoy. ¿Cuánto de la España actual, de sus debates y sus tensiones, se sigue explicando por esas viejas fracturas del siglo XIX? Porque la historia, como se ve, siempre encuentra la manera de volver.